Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este del país y toda República Dominicana y el mundo a través de las plataformas digitales de Internet. Hoy sábado, 3 de agosto de este 2024, iniciamos a esta hora, a la 1 de la tarde, otro espacio más de los gemelos mellizos Cabrera Vázquez por Extremo Channel, el canal del amigo hermano, colega Carlos Pérez Guante. Hoy tenemos comentario importante. Vamos a hablar de Venezuela, del país, de San Pedro de Macorís, de las nuevas designaciones del presidente de la República, Luis Abinader. En fin, Alberto, aquí estamos al pie del cañón. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Estamos aquí para comentar la historia en pleno desarrollo de estos acontecimientos nacionales e internacionales que han acaparado la atención de las redes mediáticas, de la opinión pública, a favor y en contra de varios hechos que han ocurrido a nivel internacional. Desde el Medio Oriente, el asesinato de un dirigente o líder del Hamas en Irán, que demuestra que los organismos de seguridad de Israel, el Mossad, ha penetrado varias veces la inteligencia del Estado de Irán, porque no es la primera vez que ocurren atentados de esta naturaleza. También tenemos que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, allá ha obtenido la mayoría de los votos que la van a acreditar como candidata oficial del Partido Demócrata. También tenemos las Olimpiadas, donde la bandera dominicana se está haciendo sentir en París. Tenemos decretos y designaciones que ha realizado el honorable presidente de la República, Luis Abinader. Y también comentarios que pueden ser extensivos sobre la situación de Venezuela. Ya del Departamento de Estado, Blinken, algunos países a favor y en contra, unos han reconocido, violando tal vez lo que ha dicho el organismo electoral venezolano. O sea, ambos se han autocalificado el triunfo, uno de manera oficial, porque está avalado por un organismo del Estado electoral, y otros, el candidato de la Machada, María Corina, sublevado, y muchos comentarios que decir sobre esta situación. Y San Pedro de Macorís, esperando que ese malecón termine pronto para San Pedro de Macorís. Enrique. Miren, en el último programa que hicimos la semana pasada, cuando abordamos el tema de las elecciones que se iban a celebrar 24 horas después, es decir, el pasado domingo, en esa hermana nación, dijimos lo siguiente: si Nicolás Maduro gana, pierde, y si pierde, es derrotado. Quizás muchos no entendieron lo que quisimos decir con estas expresiones. Y los resultados están a la vista. Porque desde que Chávez se instauró en el poder en Venezuela, hace más de 25 años, que ganó unas elecciones y ganó con votos. Tan pronto se juramentó en el Palacio de Miraflores, la prensa occidental pocas veces le llamó a Chávez señor presidente, sino el dictador Chávez. Y en la Venezuela de Chávez, en ese momento, hacían elecciones cada rato. Él llamaba al pueblo a consulta.
En una ocasión la oposición no participó en las votaciones, en las elecciones. Y siempre había una campaña que lo presentaba como el más peligroso y sanguinario gobernante que había en América Latina. Al morir Chávez lo sustituye el diputado, y que había sido canciller, el gremialista, el sindicalista Nicolás Maduro. Y todo el mundo sabe, cada vez que hay elecciones en Venezuela, la oposición dice que le hacen fraude, que el sistema electoral venezolano no es garantía ni confiable, etcétera, etcétera. Usted coge a un ciudadano de a pie, vamos a poner República Dominicana, consulta a 10 personas sobre Nicolás Maduro y 10.9 le van a decir que Nicolás Maduro es lo que más se parece al diablo en la tierra aquí en este mundo. Porque aunque él tenga la verdad, nadie se la va a creer. Por eso decíamos que Nicolás Maduro, si gana, pierde, como ha ocurrido. Porque si bien el sistema, el Tribunal Electoral, el Consejo Electoral de Venezuela, que lo dio ganador, se sabe que la opinión pública mundial, los grandes medios mundiales, los gobiernos pro-norteamericanos, nunca van a aceptar ni a reconocer que él ganó las elecciones. Por eso si ganaba, perdía. Pero vamos más lejos. Es que Nicolás Maduro también ha cometido algunos errores. Porque si hackearon el sistema electoral, el tribunal electoral, si lo hackearon, ¿a quién le correspondía convocar a los medios y denunciar que habían hackeado el sistema electoral? Era el tribunal electoral, no a Nicolás Maduro, porque usted no es presidente del tribunal electoral, usted no es juez del tribunal electoral. Usted es candidato. ¿Verdad? El sistema electoral dice, cuando da el primer boletín, dicen que han hackeado el sistema de cómputo electoral de Venezuela. Pero quien hace la denuncia al mundo es Nicolás Maduro. A partir de ahí, toda la narrativa que levante Nicolás Maduro, la prensa pro-norteamericana, que es la occidental, no se lo va a creer. Número 2. En el sistema electoral de Venezuela, yo una vez vi a Jimmy Carter, que era muy creíble. Después oía a Leonel Fernández diciendo que era uno de los mejores sistemas electorales que había en esta área del Caribe o del mundo. Pero el sistema electoral de Venezuela, óiganlo bien, señores, la validación del resultado no es comprobado mediante actas. Como aquí en República Dominicana que decimos acta mata voto. ¡No! Hace años que en Venezuela las elecciones no se valían por acta, sino por el sistema computarizado con una clave que cada partido y cada candidato tiene acceso. ¿Por qué? Porque se sabía que las actas se falsifican, se alteran. Y como eso ocurría antes en Venezuela, para darle más credibilidad a las elecciones, abolieron, descontinuaron que las votaciones se validaran mediante actas. Las elecciones se validan mediante un sistema computarizado integral al cual tienen acceso todos los candidatos y todos los partidos. Pero esa es la verdad, pero poca gente la sabe. Ahora, en este dime y diretes del oficialismo de Nicolás Maduro, que yo gané, la oposición de Machado, que yo gané y que tú me estás diciendo fraude, ese dime y te respondo no va a terminar ahora. Primero, porque ya Estados Unidos reconoce
al candidato de la oposición. Y al hacer esto Estados Unidos, todos los países satélites que responden a la política norteamericana van a comenzar a reconocer al candidato de la oposición. ¿Cuáles son las posiciones equilibradas que hemos visto? El de México, el presidente López Obrador, que dijo que la OEA, a Magro, se había descalificado como árbitro porque dijo que había ganado un candidato sin presentar las pruebas de que había ganado ese candidato. Ni yo, ni usted, ni nadie puede decir que tal o cual candidato ganó sin tener las pruebas. Porque en cada certamen electoral, aquí en República Dominicana, cada vez que hay elecciones, los que pierdan dicen que han ganado y después se demuestra que es mentira, que no habían ganado. Cuando una gente gana unas elecciones o es derrotado en unas elecciones, eso hay que comprobarlo, eso hay que demostrarlo, no que tú lo digas. Y que, como tiene el apoyo de los grandes medios de comunicación, lo que tu verdad es tu verdad y se va a aceptar. Y la verdad del otro es mentira. La verdad del otro es entre comillas. La posición mía es la siguiente: que se repitan las elecciones en Venezuela. Como nadie ha quedado conforme, una vez Chávez la repitió. ¿Ustedes se acuerdan cuando Chávez la repitió? Y la ganó. Una vez que lo denunciaron, que le pusieron en duda que había ganado las elecciones a Chávez, y él convocó y la repitió y la ganó. Como este resultado ha sido puesto en dudas, como está en debate, y ese debate vuelve a las potencias, porque Rusia, China reconocen a Maduro, Estados Unidos reconoce al candidato de Machado. Oiga bien cómo es esto, ¿eh? El eje de la geopolítica está polarizado. Rusia y China, que representan un eje político internacional en la geopolítica, apoyan a Maduro. Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, los países pro-norteamericanos apoyan a la Machado. ¿Cuál es la salida más salomónica y más sensata? Repetir las elecciones y ponerle condiciones que los árbitros de ese certamen electoral tengan credibilidad, que no nadie lo ponga en dudas, y no querer de una manera u otra imponerse. Hoy en Venezuela vimos en los medios televisivos, CNN y demás, grandes manifestaciones, los chavistas por un lado, o los de Maduro, y los antichavistas de Corina por otro lado. Grandes multitudes. Van a pasar semanas y meses en eso. Van a paralizar el país. Van a agravar la situación económica y financiera de ese país. En 28 años que tiene Venezuela en la palestra, en el debate de los intereses de la geopolítica internacional. No, señores. Los venezolanos todos, los de la oposición y los del gobierno, quieren vivir en santa paz. No agitemos, no encendamos la pradera en Venezuela, no. Busquemos la armonía, la reconciliación, la paz, el respeto mutuo. No presentemos una situación donde corra la sangre, sea sangre de los seguidores de Nicolás Maduro o la sangre de los seguidores de la oposición. Todos los venezolanos, todos, absolutamente todos, deben de vivir en paz y merecen vivir en paz. Mira, sobre la agitación de Venezuela, yo disiento de Enrique, totalmente. Disentimos. Primero, no hay que hacer nuevas elecciones.
Cuando se va a un certamen electoral o se va a una competencia deportiva, antes de se discute las reglas de juegos. Antes de se eligen los árbitros y las reglas de cómo se va a desarrollar el evento. Hasta prueba en contrario, ahí fueron varios candidatos, creo que 8 o 9, por la presidencia de Venezuela. 9 candidatos. Todos los candidatos eran 10 por todos. se reunieron y participaron con los miembros jueces del Tribunal Electoral venezolano. Todos, con excepción de uno, acataron las reglas del juego del proceso electoral venezolano. Pero antes de eso, la oposición tuvo varios encuentros fuera de Venezuela con observadores internacionales, creando las condiciones para el certamen electoral. A tal grado que en un momento el gobierno chavista que encabeza Maduro le cedió a la oposición algunos miembros, recomendaron miembros para ser parte de ese organismo electoral. ¿Qué pasa? Se dio el certamen electoral, ocurrió en paz, pero dentro del proceso electoral a medianoche, las fuerzas opositoras, la que mayor incidencia tiene de cierta oposición, en este caso la de Machado, Corina, se declararon ganador. Cuando el Tribunal Electoral dio los primeros puntos de cómo iba el proceso. A raíz de eso, la fuerza chavista a medianoche convocaron a los prensa y dijeron las puntuaciones que había dado un tribunal electoral. De ahí para adelante vino la hecatombe. ¿Qué ha sucedido? Los observadores internacionales que estaban en Venezuela al momento del proceso electoral, entre ellos Leonel Fernández, muchos, la mayoría, vieron el proceso tranquilo, en paz y sin ningún inconveniente. Dicho por Leonel Fernández, ¿qué ha pasado después? Que la oposición no quiere reconocer la derrota. Está bien. Eso se llama el derecho al pataleo. ¿Y qué han dicho los organismos y presidentes internacionales? México, Colombia, Brasil, entre otros, y personalidades internacionales. Que cada candidato, cada partido vaya al tribunal electoral y que el tribunal electoral demuestre con las actas, cotejándola una a una todo el proceso de verificación. ¿Y qué pasó en el proceso antes de? Bueno, incendiaron colegios electorales, el terrorismo, escuela, iglesia. ¿Qué tiene que ver una escuela, una iglesia, un colegio, un vehículo, una universidad con algo, un proceso electoral? ¿Eso es terrorismo? ¿Y qué pasa? Tan pronto el guión de la oposición convocó que dice que tiene el 70% de las actas o el 80%, y se declaran ganador, contrario al tribunal electoral, a los jueces, Blinken y sus aliados reconocen a Gutiérrez. Señores, eso no es así. Aquí, todo proceso electoral, ¿qué dijo Leonel Fernández de Luis Abinader? Que él ganó, que él compró las elecciones. ¿Qué pasó en el 1986 con Jacobo Magluta? El fraude que le hicieron a Jacobo, el fraude que le hicieron a Juan Bosch en el 1990. ¿Cuál era el árbitro de ese entonces? La Junta Central Electoral. ¿Y qué hizo Roberto Rosario para ganar las elecciones de Danilo Medina?
y se evidenció con los escáneres en la alteración del proceso electoral. Hay una historia universal en los procesos electorales que nadie quiere aceptar la derrota. ¿Qué debe hacer el organismo electoral a petición de partes y en igualdad de condiciones? Ayer, 7 u 8 partidos que eran opositores fueron al Tribunal Superior Electoral venezolano. Todos hablaron, pusieron sus condiciones, hicieron sus críticas dentro del organismo electoral. ¿Quién no fue a ese proceso interno de escrutinio y verificación? La gente de Corina Machado. Si ellos tienen la evidencia y la verdad, que debe ser una verdad revolucionaria, como se dice, lleven sus actas, cotéjenla con los demás partidos en el escenario de los jueces. No digan ahora que ustedes no creen en esa Junta Electoral venezolana, porque ustedes aceptaron antes de las reglas de juego. ¿Qué está pasando? En Venezuela está pasando dos cosas. Una como tragedia y una como farsa. La tragedia es que los venezolanos están viviendo en incertidumbre y de inseguridad provocada por las partes en conflictos, donde la vida de los venezolanos y las venezolanos, donde el empresario y la clase media alta y la clase alta venezolana están corriendo el riesgo del vandalismo, de actos terroristas, de asesinatos, de lo que sea. Y la farsa es, como decía Carlos Mar en el 18 Brumario, la farsa es no darle la credibilidad y caer en el falso positivo por las redes sociales, nacional e internacional, que Maduro es un dictador. Bueno, usted aceptó las reglas de juego de ese tribunal electoral. ¿Qué hay otra alternativa? Ahí están las escarpadas montañas de Venezuela, como están los guerrilleros de Colombia, que no aceptan pan, no aceptan nada, sublevados todo el tiempo. Entonces, debemos entender, primero, si declaran al candidato de Corina Machado ganador, según las informaciones de los aliados de ese partido opositor, en el supuesto de ¿quién lo va a juramentar? ¿Quién le va a poner en investidura de presidente? Primero, después del proceso electoral, que el organismo electoral reparta la repetición, da los diplomas o certificados al presidente y vicepresidente electo, tiene que ser refrendado por la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa de Diputados, de Senadores de Venezuela. Eso es lo que dice la Constitución. Tú no puedes crearte ganador. ¿Quién da los decretos? ¿Con qué fuerza armada usted va a gobernar? ¿Con qué gente ustedes lo van a representar? Cuando Guaidó primero se declaró ganador en unas calles de Venezuela, siendo legislador, y lo reconocieron los organismos internacionales, ¿cuántos decretos dio él que le hicieron caso? ¿Acaso un guardia, un cabo o un general le hizo caso a Guaidó? ¿Acaso las relaciones internacionales, comerciales y políticas y geográficas la hicieron con Guaidó? Europa y otros países comenzaron a reconocer a Guaidó. ¿Y qué hicieron a la postre? Tuvieron que ceder y reconocer que el legítimo gobierno venezolano lo encabezaba Nicolás Maduro Moro. En estas condiciones, muy diferente a Guaidó, que fue el legislador, este no es nada. Este viene de una corriente impuesta por organismos internacionales de intereses de clase. Lo que hay en Venezuela, amigos televidentes, en el fondo es una lucha de clase.
Y en la lucha de clase no hay reparos. Los campos se deslindan. Las condiciones se crean. Y esto da como consecuencia que las potencias, entiéndase Rusia, China, Estados Unidos, Francia y otras, que reconozcan a uno y no reconozcan a otro, va a tener como consecuencia que quien va a sufrir el pueblo venezolano. Esa posición, ese exabruto de Nicolás Maduro, que lo criticamos, fue un exabruto. Declarar a países del área, cortar las relaciones diplomáticas. El hecho de que un presidente de un organismo internacional dé su opinión y pida las actas que se verifique y usted lo interprete como intervención de Estado, no significa que usted tiene un exabruto y rompa relaciones comerciales, porque a usted eso sí le va a afectar. Usted romper con sus vecinos que lo necesitan en el día a día, eso sí le va a afectar al pueblo venezolano. Ahora bien, ¿qué debe de pasar? Primero, la OEA se equivocó. La OEA debió de solicitar, como han hecho otros presidentes y expresidentes, al organismo electoral, jueces, la verificación de las actas, la transparencia total de la situación venezolana. Y no decir, como papagayo, reconocemos que el candidato de la oposición de Karina Machado ganó. Tú tienes las evidencias. Porque ellos digan en una rueda de prensa, después de escanear actas, falsificar actas, hacer lo que quieran. Tú tienes que esperar, después de una investigación profunda, como han solicitado el presidente y presidente, la verificación de las actas. ¿Qué debió hacer la OEA? Aunque Venezuela no pertenece a su organismo, como observador internacional, enviaron una comisión para el escrutinio de verificación. Y cuando usted va a las partes, a las pruebas de las partes, déjame tu acta, déjame tu acta. No, que esta le cayó, esta la falsificó, ahí esta no está firmada, aquí hay una alteración. Los jueces verifican con las partes presentes y ahí después usted emite su veredicto. Para usted venir como papagayo diciendo, porque Almagro, tenemos la historia de ese señor. ¿Qué pasó en Bolivia? No reconoció la nación de Bolivia y dio un golpe de Estado y después hicieron repitieron la elección de Bolivia y ganó Luis Arce. ¿Qué pasó en Perú? Un golpe de Estado, Pedro Castillo. ¿Y qué hizo la OEA? Hoy hay un gobierno de facto en Perú y la OEA lo reconoce. ¿Qué pasó con Lula en Brasil? Y Bolsonaro. ¿Y qué hizo la OEA? Nada. La OEA se ha desprestigiado. La OEA no es un organismo de consulta ni de equilibrio. Es un organismo apandillado a intereses espurios, nacional e internacional. Esa es nuestra posición. Enrique. Miren, por más que nos desgallotemos hablando del tema de Venezuela, en sentido general la gente tiene su opinión. Para el 97% de la gente, de los ciudadanos, Venezuela vive una dictadura y Nicolás Maduro es un tirano. Y cuando yo oigo esto, hago la siguiente reflexión. En los países donde hay dictadura y tiranía, como en Corea del Norte, que gobierna un solo partido y nunca hay elecciones. En China hay un partido único que gobierna, el Partido Comunista Chino. ¿Verdad? Pero en Venezuela, que hacen elecciones cada 6 años, los opositores participan y han ganado diputaciones, y han ganado gobernaciones, y han ganado alcaldías. Entonces quítame de tu vocablo
o te refieres a Venezuela, quítame el vocablo dictadura. Que el oficialismo utilice los recursos del Estado para perpetuarse, para ganar elecciones, eso es otra cosa. Eso lo hacía aquí el PLD, lo hacía Balaguer, lo hacía Danilo Medina, lo hacía Leonel Fernández. Eso es otra cosa. Que se utilicen los recursos del poder del Estado para usted ganar elecciones. Eso es otra cosa muy distante a usted decir que en Venezuela hay una dictadura. Porque en primer lugar, el gobierno de Venezuela tiene un espacio y un asiento en la ONU. Tiene un asiento en la ONU. Y es reconocido por casi todos los países del mundo. Inclusive, teniendo conflicto con Estados Unidos, han tenido unas relaciones tensas. Las relaciones entre ellos y Estados Unidos han sido tensas, pero hay relaciones. Entonces, sácame de la mente de la gente ese término dictadura, porque aquí son alegres para calificar negativamente ciertas cosas. Tú eres dictador cuando te conviene. Y en Arabia Saudí no hay una dictadura. Y en Kuwait no hay una dictadura. Y en el Emirato Árabe no hay una dictadura. Y en Egipto no hay una dictadura. ¿Verdad? ¿No? En esos países árabes la mayoría son dictaduras. Pero nadie habla de esa dictadura de los países árabes. Porque son aliados a los hegemónicos del poder mundial. Es que hay que decir las cosas como son, como realmente se están produciendo. Yo estoy en contra de que cualquier presidente se esté reeligiendo cada 4 o 5 años. Miren el ejemplo de López Obrador, el de México. 6 años con una gran popularidad. Pepe Mujica en Uruguay. Para poner algún ejemplo. No, pero Nicaragua, Daniel Ortega y su mujer se creen que son dueños de Nicaragua y se han perpetuado en el poder. Usted puede inclusive decir que Nicaragua es una dictadura, porque hay un solo partido que va a elecciones, que son los sandinistas, más nadie. Pero en Venezuela no. ¿Por qué razón usted quiere perpetuarse en el poder? Ese partido que lidera Nicolás Maduro debe tener otras figuras, más joven, con muchas condiciones, postúlenlo. Porque ya la gente, la gente a nivel internacional está harta, cansada de esa figura polémica y contradictoria que se llama Nicolás Maduro. Y por eso es que la gente reacciona a favor de la oposición sin meditar la conducta de la oposición. Porque una de las razones principales por las cuales Nicolás Maduro ha salido airoso en las últimas elecciones es por lo desacreditada que está la oposición de Venezuela. Aparte que está dividida. Repito, aparte que está muy dividida la oposición de Venezuela. Cuando se conocieron los resultados electorales el domingo pasado, el presidente dominicano Luis Abinader emitió unas declaraciones muy sensatas, muy ecuánime y muy bien ponderadas. El presidente Abinader dijo: presenten las actas. Que se presenten las actas. Y ese es el clamor de la opinión pública nacional a ambas partes. Usted ganó, denme sus actas, presenten las actas. Y esas actas, no las que tú digas ni las que tú tengas. Esas actas deben ser las del sistema electoral, las actas del tribunal electoral, no las que tenga Maduro ni las que tenga la oposición. Porque esas actas, las de Maduro y de la oposición, no son confiables.
vamos a ver, verificando, comprobando exhaustivamente la situación, quién tiene la razón. Ese es nuestro punto de vista. Miren, de otro lado, el presidente Luis Abinader comenzó a hacer algunos cambios. Antes de tú seguir, queremos dar la condolencia Sí. a la familia Félix Iglesias, la muerte del arquitecto Iván Ferris. César Iván Félix Iglesias. Sí, de San Pedro de Macorís, hermano de Jesús Félix Iglesias, de Miguel Félix Iglesias. ¿Cómo se llama la hembra? No me acuerdo el nombre. Los dueños de aquí de Industria Félix Iglesias. César Iglesias y Sephora. Paz y nos Sí, unimos al dolor. nosotros expresamos por este medio nuestro más sentido pésame a la familia Félix Iglesias Armenteros por el fallecimiento ayer de un infarto de esa prominente figura de la arquitectura, el arquitecto César Iván Félix Iglesias, natural, criado y nacido en San Pedro de Macorís, al cual vimos, la última vez que vimos fue el día que le hicieron un homenaje en el Senado de la República al doctor Jesús Félix Iglesias, y él estaba ahí con su esposa. Según más información que nos dieron hoy, él había pedido que lo cremaran y que le hicieran un velatorio privado, y según nos informaron hoy, vamos a ver si lo podemos leer. Bueno, sufre Iván y la familia. Dice aquí, Argento, el cuerpo del arquitecto César Iván Félix Iglesias serán cremados y las honras fúnebres serán en una ceremonia privada. Por el momento no se contempla exponerlo porque está en la funeraria Blandino, lo tienen en la nevera. Llamamos esta mañana ya y está en la funeraria Blandino. O sea que lo van a cremar. Es bueno señalar que la familia Félix Iglesias tiene un panteón aquí, en el cementerio municipal, en el centro de la ciudad, donde está enterrado Miguel Félix, su papá, su mamá, etcétera. Aquí a la entrada. Y me dijeron que ese panteón lo habían trasladado para Santa Fe, según me informaron también. De todas maneras, la sociedad de San Pedro de Macorís se siente enlutada ante el lamentable y triste fallecimiento del arquitecto César Iván Félix Iglesias. Decíamos que el presidente comenzó a hacer algunos cambios. ¿Lo apoyamos? Puso a un nuevo incumbente en medio ambiente y anunció que el economista Miguel Seara Hatton, que cuando comenzó este gobierno fue nombrado ministro de Finanzas, ahí está la foto, que tiene mucho vínculo con San Pedro de Macorís porque siempre ha estado vinculado a personalidades de San Pedro de Macorís, Miguel Seara Hatton. Un profesional muy brillante, con mucha capacidad, y donde quiera que ha estado en una posición pública lo ha hecho con mucha responsabilidad y de manera muy atinada. También nos informaron que el doctor Jesús Félix Iglesias va a ser nombrado, designado, en una posición importante en el Palacio Presidencial. Esa es la información. Inclusive, Jesús Félix Iglesias se reunió con el presidente de la República el pasado miércoles, en horas de la tarde. Hay cambios también en Indotel. Primero habían anunciado que iba para allá Guido Gómez Mazara, y entonces después Guido Gómez Mazara habló con el presidente y recomendó a un pupilo de él. O sea, el que está en Indotel es del equipo político cercano a Guido Gómez Mazara. Hay rumores de que van a haber cambios en el CEA. Me informaron que no va a haber cambio por ahora en educación. Hay que esperar un año. No va a haber cambio por ahora en educación. El ministro se queda por un año más. Es la información que ha trascendido. Van a haber algunos cambios, como Faride
la hija de nuestro amigo Antonio Raful, que la pusieron como ministro de Interior y Policía, y a Chubasque lo mandaron para el consulado de Nueva York, y a Chubasque lo nombraron un cargo aquí como asesor de agricultura o agrícola del presidente de la República. Son cambios que necesita el gobierno, porque los gobiernos, y en este caso cuando hay reelección, necesitan renovarse para renovar, valga la repetición del término, la confianza y la credibilidad con la sociedad, con la población y con todos los sectores que conformamos la vida dinámica de la República Dominicana. Miren, los cambios son importantes. Ahora, San Pedro de Macorís espera del ciudadano presidente Luis Abinader una designación de importancia, de gran trascendencia y de gran importancia para el doctor Nelson Arroyo, quien ya hizo una tremenda y extraordinaria gestión en Indotel. Buen gerente, y lo demostró. Entonces, San Pedro de Macorís espera que Nelson Arroyo, que no le ha dado la espalda a la militancia del PRM en San Pedro de Macorís, que ha sido solidario, que pelea por su gente, que tiene un tremendo y extraordinario equipo político, pues, amigo del presidente, se espera que él tenga la misma incidencia, o tal vez más, en el próximo cuatrienio de Luis Abinader. Nelson Arroyo, como un soldado disciplinario, ha hablado con el presidente ha hablado con él. Son cambios rutinarios de gabinetes que se acepta, porque usted no puede pelear con el presidente. Si usted pelea con el presidente, se queda siempre en el banco. Eso le pasó a algunos amigos nuestros, que se pelearon, no aceptaron tal cargo, y ahí está la historia. Así que vamos a ver a dónde nuestro gran amigo. Miren, vamos a felicitar al alcalde de San Pedro de Macorís. Alcalde. Que habló con el presidente de la República y logró del presidente un decreto. Ya salió. Que pensionó a 120 trabajadores envejecientes del ayuntamiento de San Pedro de Macorís. ¿Salió el decreto? Me informó el alcalde, Rafa, el miércoles último pasado, el pasado, que el lunes pasado, que muchos de los que fueron favorecidos con estas pensiones, que tenían problemas de salud, que estaban en licencia médica por años, ¿Está Fran Martínez? Y que recibían la mitad del salario. La mitad del salario. Si ganaban 8,000, ganaban 4,000. ¿Supiste si está Francisco Martínez? Entonces, no tengo la lista total, pero el alcalde me adelantó. Mírenlo ahí. Que entre los pensionados está Damaria Costa. La esposa de Reyito. Y está también Nelly Sayas. Entre los pensionados. Hay también estos que están ahí. Esos envejecientes. 120 envejecientes. Toda una vida trabajando en el ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Y enfermo. Fueron gente enferma, favorecidos por gestiones humanitarias, solidarias del alcalde Rafael Ortiz. Ningún alcalde anteriormente, ningún síndico de San Pedro de Macorís se había preocupado, humanamente hablando, solidariamente hablando, por la suerte de estos envejecientes, enfermos, que ya no tenían más que darle al ayuntamiento, al país, a la comunidad. Hay que felicitar, hay que saludar este gesto y al mismo tiempo señalar que el alcalde Rafael Ortiz, que ha sabido cultivar buenas relaciones personales con el presidente, la ha ido utilizando para resolver el problema de San Pedro de Macorís, no problema personal de él. Óigame, entonces imaginan el valor emocional, humano, que tiene este logro que se acaba de conseguir de parte de
el alcalde con el presidente Abinader de pensionar a estos 120 tantos trabajadores del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Eso hay que aplaudirlo y saludarlo. Gracias, alcalde, por este gesto que lo enaltece y pone en evidencia su espíritu de solidaridad y humanismo para con los trabajadores de aquí, del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Miren, otro tema. San Pedro de Macorís, hay mucha inquietud de cómo va el malecón de San Pedro de Macorís. Se lo ha comido a David Collado ese malecón, 3 años. Se acusa al ingeniero, contratista, el ingeniero se defiende. Esa incapacidad que hay ahí. La gente, otro malecón de otros pueblos. 3 años pasó un malecón de 1 kilómetro. Otro malecón de otros pueblos iniciaron la reconstrucción y construcción y remodelación, el remozamiento. Último que San Pedro de Macorís. Y ya el mismo ministro Collado 3 años. inaugurado. 3 años de malecón. Entonces da pena que faltan actividad, falta diciembre, viene el ministro Collado, dice que en 2 meses, con 1 mes, la gente se desespera. Porque mientras el ministro Collado, un buen gerente, Pero no ha terminado la calle Duarte todavía. un buen gerente, pero parece que el contratista ganador, que se investigue. Que se investigue. Porque en los próximos días, el síndico Rafa Ortiz va a inaugurar el Museo de los Peloteros. El viejo Teatro Restauración. Pasen por ahí. Ahí hay una extraordinaria obra arquitectónica donde las glorias del béisbol, los inmortales del béisbol, de San Pedro de Macorís, especialmente de las grandes ligas, van a estar ahí, en ese pabellón. Pero ese pabellón para su inauguración debe de estar acondicionado a la calle Duarte, la calle Sánchez. Debe determinarse un hotel que está frente ahí, al local del PRM, Duarte con Sánchez. Y también debe terminarse el malecón de San Pedro de Macorís. Ya INAPA está dando los toques finales para el remozamiento y reconstrucción y pavi de la calle 20 Salvador Reyes. Ya casi el barrio Toconal, Miramar, La Arena, tendrá la calle 20 en su buen estado y acondicionamiento. Ya los invernales, el hoyo, los filtrantes, las tuberías ya fueron instaladas. Entonces queremos que antes dice el año 2023, 2024, que estamos ya en agosto, San Pedro de Macorís tenga su malecón, tenga su calle 20, tenga el pabellón de béisbol, tenga más obras construidas. Ya el gobierno está dando los toques finales también para en los próximos años dar más de 3,000 títulos de propiedad. Óigame. Y estamos viendo al presidente Abinader cada semana inaugurando obras y comenzando otras. Escuela. Y están avanzando, cancha. Alberto, están muy avanzados los trabajos de remodelación del terreno del estadio Tetelo Vargas, donde hay una inversión de más de 200 millones de pesos. Sí, la luz y todo eso. No, el terreno, hay una inversión porque acuérdense ustedes que los equipos que no son de Macorís, el Escogido, el Licey, Águila, etcétera, habían dicho al final de la temporada pasada que si no remozaban, que si no arreglaban el terreno de juego, no iban a jugar en San Pedro de Macorís. Entonces ya eso está caminando. Se espera que en 60 días o más tardar esto esté bonito y como un santiamén el terreno de juego. Mírenlo ahí, están trabajando a toda máquina
y van a ampliar la grada, a aumentar la capacidad de público de 1.500 a 2.000 nuevos asientos. Le van a colocar entre 1.500 y 2.000 nuevos asientos, tanto a la izquierda como a la derecha, detrás de los dogouts, de los peloteros, de los jugadores. Van a hacer, hay gradas, asientos, están trabajando duramente, y es un dinero, creo que son 400 millones de pesos que entregó el gobierno para remozar y remodelar el estadio Tetelo Vargas, que es el estadio del equipo Enseña de San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales. Eso es importante. Y también el gobierno, a través del Ministerio de Deporte, está remozando el Centro Olímpico en el Distrito Nacional. Sí, pero que me arregle el complejo deportivo de San Pedro de Macorís, que está abandonado el complejo deportivo de San Pedro de Macorís. ¿El complejo? Sí, que le metan recursos. Que le metan recursos Está también. abandonado el complejo de Macorís. No le han hecho nada en su totalidad. Nada le han hecho. No, ellos están trabajando en eso porque es por etapa. Pero el gobierno también anunció la construcción de más techo deportivo, multiuso. Es importante para la juventud, más estancias infantiles para los niños, y el gobierno que se va a iniciar una apertura escolar muy buena, donde los kits para los estudiantes escolares públicos, aparte de las guaguas gratis, el transporte gratis, tendrá los libros gratis, mochilas gratis, y el desayuno será variado, con frutas. Y el gobierno está licitando. Esta vez agricultura va a trabajar mucho porque mango, banano, todos esos tubérculos van ahora a ser comprados y transferidos con la agricultura. Llamó la atención, Alberto, para los estudiantes escolares. Llamamos la atención, aprovechamos, que no están trabajando en el muelle. Recuerden que se dijo que el ferry venía ahora en septiembre y que iban a remodelar, que iban a remozar. Los trabajos están paralizados ahí en el muelle de San Pedro de Macorís. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Bueno, una compañía boricua ahí, parece que ellos están esperando ya para dar los toques finales del baleárico, que se llama la compañía. Eso está muy importante. Pero con ese ferry ahí, su malecón, su calle asfaltada, su calle 20, óigame, su pabellón del deporte, y San Pedro va echando para adelante, va echando para adelante. Eso es el desarrollo. Así que nosotros aplaudimos toda esta iniciativa a nivel nacional y municipal del gobierno, de las autoridades municipales y nacionales. Esperamos que sigan los decretos, que sigan funcionando. Los partidos aliados quieren su tajá, su cuota. Eso vendrá. Ya quedan pocos días para el 16 de agosto. Vamos a ver dónde caerán nuestros amigos, nuestros dirigentes, que merece San Pedro de Macorís, como dónde van a poner a Nelson Arroyo, dónde va a ir el primo, dónde van a ir los otros. La gobernadora trabajando. Nuestra senadora Araceli Villanueva ya está caminando, cosechando, con su fundación, desarrollando por su pueblo. Luis Gómez, atendiendo a su gente. La diputada Carolina Paula por su gente. Vamos a ver cómo Jacobo Ramos y Miguel Arredondo se ponen la pila, y los legisladores de San Pedro de Macorís soliciten y luchen por su pueblo para seguir desarrollándolo, para que San Pedro siga creciendo. Porque con el crecimiento de San Pedro, Zona Franca, universidad, etcétera, etcétera, crece la economía y con eso ganamos todos. Señores, pasen un buen fin de semana. Los Mellizos Cabrera.